Buenas tardes con todos. Les saluda el doctor José Velázquez Barbachán, médico radiólogo intervencionista del Hospital Edgardo Revalletti Martins. En esta oportunidad vamos a dar una telecapacitación a todo el público presente, especialmente personal de salud, acerca de un tema muy importante que es la evaluación ecográfica del riñón y las vías urinarias. Como ustedes saben, la patología de la vía urinaria es algo muy frecuente en nuestra población. Eh, Hay diferentes entidades infecciosas, la litiasis, etcétera, de tal manera que se convierte en una patología muy consultada, ya sea en las emergencias por un cólico renal, por ejemplo, o en los consultorios externos por una afección de este tipo, que es muy común, e incluso en pacientes hospitalizados. Entonces, la ecografía se convierte en una herramienta fundamental por todas las ventajas que conocemos de ser una herramienta eh, de bajo costo, accesible, que se puede realizar al pie de la cama de un paciente, etcétera. No usa radiación. Entonces, la ecografía se vuelve una herramienta muy útil en este tipo de afecciones. Por tal motivo, el doctor Darlín Eduardo Ruiz Mesa, médico residente del tercer año de radiología del Hospital Eduardo Revalletti Martins, nos va a presentar este tema denominado evaluación ecográfica de riñón y las vías urinarias. Adelante, doctor, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por la presentación, doctor Velázquez. Bueno, hoy día vamos a conversar acerca de la evaluación ecográfica del riñón y de las vías urinarias. Vamos a poner el puntero. Ya. Entonces, simplemente recordar que el sistema urinario es uno de los sistemas más importantes del cuerpo, básicamente encargados de la producción, almacenamiento y eliminación de la orina, así como de la regulación de muchos otros procesos fisiológicos, ¿no? Dentro de la anatomía y la fisiología de este sistema, o sea, este sistema va a estar encargado básicamente de equilibrio interno del organismo, ¿no? Y en donde el riñón pues va a ser el principal órgano o el órgano más destacado en donde su función pues va a ser vital, ¿no? Mientras que todo el resto de órganos va a ser más un tema de conducción y eliminación de estos procesos de este proceso de filtración, ¿no? Simplemente para recordar de que los riñones tienen esta forma como si fuese un frejol. Están ubicados a nivel retroperitoneal, cubiertos por una fascia, ¿no? La fascia perirrenal, ¿no? La fascia de Gerota y la fascia de Sutherland por atrás, que juntos van a terminar formando la fascia perirrenal, ¿no es cierto? Van a estar ubicados a ambos lados de la columna, como vemos acá, más o menos entre la decimosegunda y tercera vértebra lumbar, y pueden pesar, eso sí va a variar de acuerdo la, a la contextura del paciente, puede variar, mencionan alguna literatura, entre 125 hasta 155 gramos. Y bueno, solamente para mencionar la ubicación, el riñón derecho está un poco más inferior, unos 2 o 3 centímetros más inferiormente, esto debido a al gran espacio que ocupa todo el parénquima hepático en ese lado, ¿no? Entonces acá lo vemos nuevamente, las medidas van a depender siempre de la anatomía del paciente, pero se menciona que un paciente adulto podría medir desde 100 milímetros hasta 110, otra literatura menciona entre 90 hasta 120 milímetros, ¿no? O sea, más o menos, y bueno, y un grosor más o menos entre 4 a 6 centímetros, entre 40 y 60 milímetros, ¿no es cierto? El volumen, en la práctica diaria no sacamos el volumen renal, pero bueno, se podría sacar de acuerdo a esta fórmula. Se utiliza en otros contextos, pero para una evaluación general no siempre lo hacemos. Recordar que la unidad funcional son los lóbulos, ¿no? Más o menos un riñón contiene entre 8 a 18 lóbulos. La corteza, que es la parte más externa, digamos, ecográficamente la vamos a ver mucho más hiperecogénica, ahora vamos a definir esos conceptos. Y la parte más interna, que es la médula, se va a ver de menor ecogenicidad, ¿no? Eh, y juntos, o perdón, estas pirámides, ¿no? Y que juntos van a formar el parénquima renal propiamente dicho. Más interiormente vamos a ver al seno renal, que se comunica directamente con el hilio renal, y este va a tener un contenido de todos estos conductos y además contiene grasa, contiene los vasos y contiene
algún drenaje linfático adicionalmente, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que básicamente la estructura más interna del hilio a nivel renal pues tiene una ecogenicidad diferente y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces ya hemos hablado del tamaño, la ecogenicidad, la vamos a ver mejor ahora en las imágenes, pero se menciona que al menos en el lado derecho puede ser igual o ligeramente menor que el hígado y ligeramente menor en el riñón izquierdo con respecto al vaso, ¿no? El parénquima deberíamos verlo como una estructura homogénea, excepto en las pirámides que vemos que es una estructura además hipoicogénica. El ancho del parénquima hemos mencionado que puede variar un poco. El seno renal por este abundante contenido va a tener una ecogenicidad mayor, ¿no? Y superficie siempre va a ser lisa en el paciente adulto, algunas variantes que ahora también vamos a ver. Menciona que hay un índice que es el índice parénquima pelvis, que este va a ir disminuyendo conforme pasa la edad, vemos que varía un poco, y esto es por el grosor de la corteza renal que va disminuyendo con respecto al paso del tiempo. Con respecto a los vasos, bueno, no es una clase de Doppler, pero solamente mencionar que la arteria renal se va a ir subdividiendo conforme va avanzando más interiormente hasta llegar hasta la arteriora eferente, ¿no es cierto? Entonces, ecográficamente podemos evaluar a a la arteria renal, las arterias segmentarias, las arterias interlobales y las arterias arciformes, ¿no? Se hace una buena evaluación Doppler hasta este punto y luego más adelante ya son un poco más difíciles de ver, ¿no? Pero básicamente hasta este nivel, y esa es la división solamente para recordar un poco de anatomía. Y entrando de frente al tema, hay que recordar que hay algunos aspectos técnicos que tenemos que tener en cuenta en la ecografía. Vamos a utilizar un transductor convexo de baja frecuencia, más o menos de 2 a 5 MHz. Estos son los transductores que normalmente usamos para la evaluación renal de un paciente adulto. Vamos a usar este transductor, que es el transductor convexo, como hemos mencionado, un transductor de baja frecuencia, pero que nos ayuda a tener mayor profundidad. Y este es el otro transductor, que es un transductor lineal, que es un transductor de mayor frecuencia y que puede ser utilizado, por ejemplo, en un paciente, digamos, de una contextura muy delgada o en niños en donde no voy a necesitar tanta profundidad para evaluar mis imágenes, ¿no? Bien, entonces mencionar además que debemos de evaluarlo en los dos cortes, tanto transversal como longitudinal, y nos podemos ayudar de algunas maniobras. Normalmente podemos colocar al paciente en decúbito supino para evaluar los polos superiores. Podemos hacer una maniobra inspiratoria para que el parénquima hepático eh, empuje un poco al riñón y en el caso del lado izquierdo al vaso, empuje a los riñones más inferiormente y podamos hacer una evaluación mucho mejor. En caso no lo podamos hacer, podemos poner al paciente en decúbito oblicuo o en decúbito lateral, ¿no? Para entrar de forma intercostal, como ahora vamos a ver en las imágenes. Y el prono también puede usarse, algunos ecografistas también usan el prono, otros solamente lo usan cuando el paciente no tiene una buena preparación, por ejemplo, o es un paciente en la emergencia, digamos, y el abdomen tiene mucha distensión, está lleno de gases, no hay una adecuada preparación, entonces podemos usar el prono. Eh, Vamos a ver ahora el abordaje subcostal, el abordaje intercostal, que lo vamos a hacer con estas maniobras, y tanto el hígado como el vaso nos va a servir de ventana para poder tener una mejor acústica, ¿no? Bueno, los pulsos de ultrasonido son generados por cristales cerámicos que se encuentran dentro del traductor. Bueno, estos son los traductores que vamos a usar normalmente, estos son los dos primeros que hemos mencionado. Y algo básico que tenemos que manejar en ecografía, y sobre todo en esta parte renal, es mencionar que cuando tenemos un contenido líquido, básicamente lo que nos ayuda a definir sus características es la ecogenicidad de su interior, que es un contenido anicogénico totalmente homogéneo, que tiene una pared bien definida, un contenido, ¿no? Líquido, y que por tener un buen transductor del sonido como es el agua, va a tener un refuerzo acústico posterior, ¿no? En el caso de los sólidos, fíjense que en este caso hay un ejemplo de dos litos y que él no deja pasar el ultrasonido. Al no dejarlo pasar, la imagen posterior no se forma y deja este artefacto que es la sombra acústica posterior. Entonces, estos dos artefactos nos van a ayudar muchísimo para la evaluación renal. Actualmente, estas son unas imágenes para más o menos
reforzarlo como hemos mencionado, el refuerzo acústico posterior. Esta es una estructura anecoica que nos hace una representación de una estructura líquida, ¿no? Cuando es sólida, por el contrario, pues no va a dejar pasar el ultrasonido y nos va a generar una sombra acústica posterior. Entonces, algunas ventajas del ultrasonido: que es rápido, es económico, es dinámico, no es invasivo, multiplanar, es indoloro, no emite radiaciones, a diferencia de la tomografía, por ejemplo. No requiere sedación, lo podemos usar en pacientes adultos, pediátricos, lo podemos usar en pacientes que están en un mal estado general, a pie de cama, por ejemplo, en una emergencia, etcétera, ¿no? Y sobre todo que se realiza en tiempo real. Las desventajas es que es operador dependiente, va a depender de la experiencia del ecografista en el momento. Las condiciones que se realizan no siempre son las óptimas. A veces no tenemos una buena preparación del abdomen, porque se puede tratar algún paciente durante la emergencia, por ejemplo, y no hay una condición no hay una preparación previa del paciente, como hemos mencionado. Y bueno, también se debe requerir, debemos de tener un equipo adecuado, ¿no? Hay equipos que tienen un poquito mejor resolución que otros, que lógicamente nos va a dar una mejor imagen, ¿no? Bien, esto es lo que les mencionaba con respecto a algunas barreras del escaneo. Por ejemplo, recordar que el polo superior del riñón derecho está casi por arriba de las últimas costillas, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es hacer un corte intercostal, que el paciente tenga una inspiración profunda con apnea, y vamos a ver que el riñón desciende y podemos hacer una buena evolución. De lo contrario, si no está el paciente en condiciones de hacer una respiración prolongada con apnea, podemos usar un corte intercostal para poder hacer estas evaluaciones, ¿no? De igual forma, en el lado izquierdo, con el vaso vamos a tener la misma maniobra, inspiración, ¿no? Para optimizar la imagen. Entonces acá tenemos algunas opciones que podemos tener para optimizar nuestras condiciones de escaneo. Poner al paciente en decúbito lateral, hacemos que el paciente respire profundamente, podemos hacer una posición de escoliosis, ¿no? Para que se incurve y nos muestre mejor el órgano, hacer que el paciente levante el brazo sobre encima de la cabeza y utilizar el hígado vaso como ventana, que ya habíamos mencionado, ¿no? Algunas referencias: siempre el corte que la imagen que debe ser óptima, al menos en el lado derecho, es que debemos de visualizar un poco del parénquima hepático y también un poco del psoas, ¿no? Y ahí el riñón al medio, ¿no? Y con el lado izquierdo tenemos al vaso, igualmente al músculo del psoas. Ya cuando no podemos hacer de repente la maniobra de inspiración, como hemos mencionado acá, podemos poner al paciente de cúbito lateral estricto, ¿no? Y hacer este tipo de cortes un poco entre más lateral y casi posterior incluso, siempre para poder optimizar nuestra imagen, y también tratando de hacer de repente intercostal en caso tengamos a parénquima muy metido hacia la parte muy cefálica, ¿no? En el lado izquierdo igualmente, en las maniobras que se pueden hacer, poner al paciente en decúbito lateral, ¿no? Y más o menos, una vez ubicados, con el corte definido, digamos, en la parte central, hacemos un barrido, ¿no? Este barrido hacia la parte posterior, ¿no? Como un abanico, podemos ver el músculo del psoas, ¿no? Y hacia la parte más anterior va a estar mucho más adyacente al parénquima hepático, ¿no? Finalmente, esto es lo que normalmente debemos de ver en un paciente adulto, digamos, ya la corteza renal bien definida, las pirámides renales. Fíjense que la corteza renal tiene una mayor ecogenicidad, se dice que es hiperecogénica en comparación de las pirámides renales, que van a ser más hipoecogénicas, ¿no? Adelante la fase gerota, por arriba más cefálicamente todo lo que es el parénquima hepático. Y en el centro, en la pelvis renal, ¿no? Recordar que la pelvis renal, como hemos visto en anatomía, tiene bastante contenido de diferentes estructuras, vasos, tejido linfático y grasa, por lo tanto su centro es mucho más hiperecogénico que el resto de las estructuras. Recordar además que la evaluación tiene que ser en estos dos cortes, en el corte longitudinal y en el corte transversal, para evaluar pues tanto las variantes anatómicas o el tipo de lesión. En el corte transversal igualmente vamos a reconocer la corteza, toda esta zona, y algunas partes de las pirámides renales, la médula y el hígado, ¿no?
Variantes anatómicas hay varias. Se menciona el defecto parenquimatoso de la unión, la lobulación fetal, las columnas de Darting, etcétera, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, eso es importante reconocerlas porque no, pueden informarse como lesiones, o incluso como lesiones neoformativas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pueden tratarse de variantes anatómicas. Como este, por ejemplo, que es el efecto parenquimatoso de la unión, va a tener esta forma en cuña o forma triangular, casi siempre ubicado en la cara anterior. Recuerda que en la cara anterior vamos a tener el parénquima hepático, entonces esta cara anterior, aquí que se va a ubicar entre los dos tercios superiores y el tercio medio, ¿no? ¿Y a qué se debe este defecto o esta variante anatómica? Es que hubo una fusión incompleta en su fase embriológica, tanto de los polos superiores como el polo inferior. Y en alguna otra literatura lo denominan defecto de la unión o unión interruncular, ¿no? Solo para tenerlo en cuenta. Esta es la misma, la unión interruncular. Fíjense que es la forma de cuña, una forma media triangular que está adyacente a la corteza, y el resto de estructuras de la corteza pues se ve liso, no hay otra lesión, otra cosa que nos llame la atención. La lobulación fetal, que en realidad el nombre debería ser la persistencia de la lobulación fetal. Como ven acá, en esta imagen es más, tiene estos contornos lobulados. La imagen normal de un paciente adulto sin patología es un borde liso totalmente, ¿no? Pero en algunos pacientes con variante anatómica, pues puede persistir esta lobulación. Entonces, fíjese cómo en el paso del tiempo va a variar algo de la ecoestructura. Fíjense que en prematuros la corteza es mucho más hiperecogénica en comparación de la médula, y a medida que va pasando el tiempo, esta ecogenicidad de la corteza disminuye y también disminuye la dilatación o la amplitud de estas pirámides renales, ¿no? Hasta que llega a la edad adulta, como vemos acá, ¿no? Y ya debería guardar esta imagen más lisa, ¿no? Y diferenciar la corteza de la médula, ¿no? Entonces, esa es una variante anatómica que puede persistir en algunos pacientes adultos, ¿no? Y debería informarse como una variante nada más, ¿no? Entonces, esta es la imagen final y normal de un paciente. La corteza la vamos a ver hipocogénica con respecto al hígado, al vaso, ¿no? O levemente hipocogénica sería lo correcto. Las pirámides medulares se hacen menos prominentes con la edad y los senos renales se hacen más ecogénicos, ¿no? Y es que en la edad, si se fijan tanto en los prematuros como en los neonatos, hay poco contenido graso a nivel del hígado, ¿no? Por eso es que tienen una menor ecogenicidad en comparación de un riñón adulto, ¿no? Las columnas de Bertin igual son variantes anatómicas que consisten en digamos, un prominente tejido cortical que va a ingresar o penetrar el seno renal y puede simular una masa, ¿no? Lo normal es encontrarlo a nivel del tercio medio, y la ecogenicidad va a ser similar al resto de la corteza, ¿no? Entonces, fíjense, y adicionalmente, pues no tenemos otra lesión, otra imagen sospechosa, se continúa con la corteza, tiene igual ecogenicidad, entonces, y en algunos casos podría ser algún efecto leve de masa, ¿no? Entonces, ya solamente para recapitular, fíjense una imagen ecográfica de un paciente adulto y de un paciente pediátrico. Primero, en ambos, un riñón normal tiene que haber esa adecuada diferenciación córtico-medular, la corteza mucho más hiperecogénica que la médula, a diferencia de un paciente pediátrico, ¿no? Fíjate, el transductor que estamos usando es un transductor convexo de baja frecuencia, mientras en un paciente pediátrico podemos usar un transductor lineal, como vemos en este caso, ¿no? Igual, las medidas que vamos a tomar: la longitud del riñón, el nivel del parénquima, acordarse que parénquima es corteza y médula, y y la médula nada más, perdón, y la corteza nada más, que solamente sería la parte más hiperecogénica, ¿no? Pues a nivel de patología no vamos a hablar de cada una, pero sí vamos a dar algunos ejemplos. Son muchas las patologías que podemos encontrar a nivel renal. Por ejemplo, los quistes, que pueden ser simples, pueden ser exofíticos, pueden ser a nivel
del seno, del hilo renal. Pueden ser complejos cuando tienen un tabique o un septo grueso o delgado, o estar frente a una enfermedad renal poliquística, ¿no? Miren todo este riñón que está reemplazando, todas estas lesiones quísticas reemplazando al parénquima renal, ¿no? Luego otras imágenes, patologías frecuentes son las litiasis renales. Fíjense lo que hemos hablado acerca de la sombra acústica posterior, producto de un tejido duro que no deja pasar el ultrasonido y deja este defecto o este artefacto de sombra acústica posterior en las litiasis renales. Ya cuando la litiasis se hace colariforme, el artefacto es mucho más prominente, ¿no? En el ecodoppler se menciona al efecto de Rinda o el efecto de centelleo, que lo colocas cuando que va a tener este, este cálculo a reflejarse las ondas de Doppler, ¿no? Bueno, eso va a depender de la sensibilidad del equipo, no siempre lo vemos, pero nos puede servir de ayuda. La nefrocalcinosis hace referencia a esta calcificación difusa de las pirámides renales, ¿no? De forma periférica, que se van a ubicar, puede ser en una sola pirámide o a lo largo de todo el parénquima renal, y que puede dar una ligera sombra acústica posterior con una especie de punteado, ¿no? Ligera, mucho menor que la anterior. Por supuesto, mencionar a la hidronefrosis, habíamos visto cómo era las imágenes de una ecografía renal de un paciente adulto, y no tiene esta dilatación, por ejemplo, de las cálices de las pirámides renales. Miren, esta forma de copa es la forma normal que debería tener, pero ya cuando empiezan a dilatarse, esta convexidad la pierde, ¿no? Ya cuando estamos hablando de una hidronefrosis severa. Incluso algunos lo clasifican en hidronefrosis leve, moderada, severa, de acuerdo a la dilatación no solamente de la pelvis renal, sino que tanto ha dilatado a la pirámide y la convexidad que ésta pierde, ¿no? Eh, Recordar además que para evaluar hidronefrosis, la mejor forma de hacerlo es en el corte transversal, ¿no? Fíjense en esta imagen cómo estamos haciendo la evaluación y la medición de del, de la pelvis renal. Fíjense, esta es una pelvis renal normal y esta última en corte transversal tiene un diámetro anteroposterior mucho más amplio. Y luego en las enfermedades crónicas renales igualmente, las glomerulonefritis y luego hasta llegar a la enfermedad crónica terminal, fíjense cómo la corteza renal va perdiendo la ecogenicidad normal y va perdiendo esa diferenciación córtico-medular que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Adicionalmente, con el paso del tiempo, vemos cómo el riñón aumenta su ecogenicidad, pérdida de la diferenciación córtico-medular y además hay una disminución de su tamaño bastante importante. En la lesión renal aguda se menciona que el riñón se puede ver agrandado con, con un aumento de su ecogenicidad en forma difusa, ¿no? Y que esta lesión puede ser focal en algunos casos y puede estar acompañado de cambios grasos periféricos, ¿no? Eso con respecto al riñón, unas palabras rápidas nada más acerca de vejiga y vías urinarias. Acá vamos a hablar las cálices, las pelvis y el uréter, que no deben ser visibles en condiciones normales. Recién cuando son patológicas o hay una obstrucción, vamos a ver que estas se dilatan y van a ser mucho mejor evaluables en casos patológicos, ¿no? Recordad que la pelvis puede visualizarse normalmente hasta un diámetro anteroposterior de hasta 10 milímetros y que la vejiga, para ser evaluada adecuadamente, debe tener un contenido líquido, es decir, tiene que tener una vejiga a represión, ¿no? Para una adecuada evaluación. Este es un poco de anatomía solamente para repasar las estructuras adyacentes, tanto en la anatomía masculina como en la anatomía femenina. Igual, el corte que vamos a emplear es un corte suprapúbico, digamos unos 2 o 3 centímetros por encima de la sínfisis púbica, y vamos a girar el transductor una ligera inclinación hacia caudal, y vamos a barrer tanto en corte longitudinal como en corte transversal, ¿no? En la anatomía femenina podemos ver que posteriormente vamos a encontrar al útero,
con algunas estructuras adicionales. Y la medición de la vejiga lo vamos a hacer en dos cortes, ¿no? En un corte axial o corte transversal, tomamos dos medidas. En el corte longitudinal se multiplica por 0,5 o por 0,52 para la vejiga premisión. En este caso, recordar que esto nos va a servir para la evaluación de la pared vesical, que menciona que hay un límite superior de hasta 3 milímetros con una vejiga distendida y de hasta 5 milímetros cuando la vejiga está poco distendida. Sin embargo, es mejor la evaluación con una vejiga represión, ¿no? Fíjense cómo cambia totalmente la evaluación a un paciente con una vejiga adecuadamente preparada para la evaluación, una vejiga de distensión. Podemos evaluar bastante bien la pared, a diferencia de que ya de una vejiga colapsada en que aparenta un grosor bastante incrementado, ¿no? Entonces, y esto nos va a servir adicionalmente para poder evaluar lesiones focales sospechosas de cáncer, como en este caso un carcinoma de células transicionales, que tiene una adecuada representación mural con un Doppler con adecuado flujo, ¿no? Adecuado flujo me refiero para esta lesión maligna, ¿no? El coágulo, también podemos hablar coágulos sanguíneos, pueden verse como lesiones exofíticas de la pared, pero que con la movilización del paciente, va a cambiar de sitio, ¿no? Entonces nos sirve para tratar de diferenciar si es una lesión propia mural, sospechosa de malignidad, o de repente estamos tratando un coágulo, ¿no? Que está atento. Entonces las maniobras dinámicas nos van a servir de mucho. Hay algunos coágulos que son muy grandes, por ejemplo, que pueden ocupar toda la luz, ¿no? Igualmente puede haber cálculos intravesicales, como hemos mencionado, las estructuras sólidas van a dar esta sombra acústica posterior, ¿no? Y que pueden ubicarse también intravesical. Normalmente en zonas de declive, ¿no? El cálculo va a descender hacia la parte posterior de la vejiga cuando el paciente está en decúbito, ¿no? Y solamente como resumen, finalmente los hallazgos de ultrasonido debemos incluir todos los puntos que hemos visto, el número, la morfología, la situación renal, el volumen renal si está aumentado, disminuido, la alteración de la estructura, hemos visto qué estructuras son más hiperecogénicas que otras, las alteraciones perirrenales, la situación de las vías urinarias y algunas alteraciones vesicales que hemos visto como ejemplo, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, doctor Ruiz. Muy buena práctica. Muy buena práctica. Eh, si desean hacer algunas preguntas, pueden hacerlas por chat o levantar la mano. Una pregunta, doctor Ruiz. ¿Qué tan útil crees tú es la ecografía para evaluar las vías urinarias comparado con otros métodos como la tomografía o la resonancia? Bueno, yo creo que es el primer método de estudio con el que vamos a empezar. Es un método no invasivo, es un método rápido, al que se tiene mayor accesibilidad que evalúa en tiempo real si es que hubiera algún tipo de lesión, ¿no? Yo creo que es el primer estudio con el que se va a iniciar el paciente y luego ya si se necesita algo adicional, diferente, de mayor profundidad, eh, ya se puede echar mano de algún otro estudio, tomografía o una uro-TC contrastada, si se quiere evaluar mejor las vías urinarias sobre todo, ¿no? Pero básicamente esas son las cualidades que tiene la ecografía, ¿no? Exactamente, la importancia de esta charla es lo que tú has mencionado, ¿no? Que la ecografía viene a ser, dentro de los que hacemos imágenes, la primera herramienta para evaluar en este caso la vía urinaria, el riñón y las vías urinarias. La primera herramienta, ¿no? La que está más a la mano, la más accesible, la más económica, la que no usa radiación y que permite detectar muchas o descartar muchas sospechas mm, que primero uno tiene clínicamente, ¿no? Porque primero el médico evalúa clínicamente a un paciente y luego trata de confirmar su sospecha clínica con una imagen. Dentro de las imágenes, que hay varios estudios, la ecografía se convierte en la herramienta base, la que generalmente primero se realiza, la que hay en todos los hospitales, en todas las clínicas, en una emergencia. Lo primero que se hace es echar mano a la ecografía, ¿no? Incluso en hospitales ya más alejados, ¿no? Hablando que nuestro país pues tiene
lo que se llama ¿no? el Perú profundo, ¿no? Lugares alejados donde solamente puede haber un ecógrafo de repente porque no hay un tomógrafo, no hay un resonador. Entonces la ecografía se convierte en la piedra angular del el punto de partida, como bien dices, ¿no? De la evaluación del riñón y las vías urinarias. Y como has mencionado, si es que ya uno encuentra algo que necesita mayor evaluación, alguna patología que requiere mayor evaluación, entonces ahí ya se pide una tomografía o una resonancia, que ya son exámenes más caros, más especializados, que no están tan disponibles en cualquier lugar, que usan radiación en el caso de la tomografía, ¿no? Entonces, pero que definitivamente también tienen un lugar, ¿no? Porque hay cosas que también la ecografía de repente no lo puede ver. O sea, así como la ecografía tiene muchas ventajas, también tiene algunas limitaciones. Eh, y lo otro también que, por ejemplo, para los que hacemos procedimientos en radiología intervencionista, la ecografía es la herramienta fundamental para hacer muchos procedimientos, ¿no? Porque la ventaja que tiene que es en tiempo real. Para hacer procedimientos con tomografía es un poquito más complicado en el sentido de que demora más, porque no es en tiempo real, en cambio la ecografía sí lo permite hacer en tiempo real, ¿no? Eh, y justamente a eso iba la otra pregunta. ¿Qué limitaciones encuentras tú de la ecografía para evaluar el riñón y las vías urinarias? ¿Qué limitaciones? ¿En qué casos de repente la ecografía ya no puede dar más? Claro, bueno, eh, por ejemplo, pacientes obesos con una gran distensión abdominal, por, por mucho que uses un transductor de baja frecuencia, de repente con buena resolución, a veces es limitada la profundidad y la calidad de la imagen, ¿no? Porque está distendido, los gases no dejan, no son buenos transductores del ultrasonido, entonces no vas a poder ver bien. Otra limitación, de repente hay algunas lesiones que no puedan definirse o sean más expansivas y necesitas ampliar el campo, necesitas ampliar un poco más la visión, también va a ser una limitación. La otra limitación que podemos ver es en la vía urinaria, ¿no? O sea, la evaluación de los uréteres, la ecografía no lo va a ver hasta que el uréter no tenga una dilatación importante, ¿no? eh, de repente ahí sería mejor evaluarlo con una UroTC en fase excretoria, donde se dibuja, se grafica mucho mejor los uréteres, la vía urinaria, ¿no? Entonces es también otra limitación en la ecografía. Yo creo que esos tres puntos eh, van a ser los más importantes, ¿no? Perfecto, efectivamente, ¿no? Si bien es cierto, la ecografía es el punto de partida para evaluar el riñón y las vías urinarias, tiene limitaciones como los ha descrito el doctor y que en algunas situaciones sí es necesario echar mano a estudios como la tomografía o la resonancia, ¿no? Y una pregunta última, ¿qué nos puede decir acerca del contraste ecográfico? Con el contraste ecográfico son unas microburbujas, digamos, que está en un medio, se inyectan y estas van a, como si fuese en un contraste de otra normal que usamos, va a llegar a un tejido y se va a graficar mucho mejor, ¿no? Esto nos va a servir para lesiones, por ejemplo, neoformativas, para diferenciar de repente alguna variante anatómica de una lesión neoformativa, para también eh, caracterizarla mejor, sus bordes, caracterizar mejor sus límites, ¿no? Eh, en el Perú creo que se usa muy poco, creo que recién está entrando al Perú, todavía no, al menos yo no he tenido experiencia con eso, pero es muy, eh, todavía no está muy comercial, digamos, pero básicamente es para ese tipo de lesiones. Exactamente, sí, lamentablemente en nuestro país todavía no está disponible. En países vecinos sí, pero es una herramienta que permite ver la captación, lo mismo que hace la tomografía o la resonancia, pero con ecografía, ¿no? La captación, por ejemplo, cuando se hacen tratamientos de ablación tumoral, por ejemplo, y queremos ver si quedó tejido viable con flujo sanguíneo,
el contraste ecográfico nos sirve mucho, ¿no? Para determinar si se ha hecho bien la ablación. Ablación significa destrucción con métodos térmicos de un tumor, ¿no? Y se logra la necrosis, entonces cuando se coloca el contraste ecográfico se evidencia que el tejido ya no tiene pues vascularidad, ¿no? Porque es necrótico, ¿no? Y si quedó un poco de tumor vivo después del tratamiento, obviamente va a tener lo que sería en tomografía captación, ¿no? Muy bien, pero bueno, es bueno conocerlo que existe y ojalá que pronto esté disponible en nuestro país. Bueno, te agradecemos mucho, doctor Ruiz, por la charla muy clara y de esta manera damos por concluida la telecapacitación. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos.